¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce México. Yo soy Juan Rodríguez, Content Creator y host de este espacio. Y como siempre me es un placer acompañarlos en esta jornada, este rincón digital donde exclusivamente exploramos las tendencias en marketing, comercio electrónico y todo lo que acontece realmente en el mundo digital, no solo para México, sino también para Latinoamérica y por supuesto el mundo. El día de hoy estaremos enfocándonos un poquito más, aprovechando que estamos arrancando el 2026, a descubrir y desentrañar de forma muy puntual hacia dónde se dirige el marketing digital en este año, qué podemos esperar, cuáles serán las oportunidades, los desafíos y sobre todo cómo podemos nosotros desde nuestras trincheras contribuir a su crecimiento, obviamente teniendo en el radar las tendencias que se están presentando. Y para conocer un poquito más el panorama en México y Latinoamérica, por supuesto, hoy nos acompaña Javier Rosado, quien es socio y director general de estrategia de Marketing Solutions para las Américas en Llorente y Cuenca. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Javier, un gustazo tenerte por acá el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia, por recibirme. No, gracias a ti por tomarte el tiempo para platicar de este tema que tanto nos apasiona y que nos ocupa el día de hoy, sobre todo porque estamos todavía en enero, tenemos tiempo de ir optimizando estrategias. Todavía hay muchas cosas que hacer. Es correcto, muchísimas cosas que hacer para realmente tener éxito en este año tan desafiante, pero muy enriquecedor. Antes de comenzar, Javier, es una pregunta que vamos ocupando para calentar motores y conocernos un poquito más. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria profesional y cómo fue que llegaste a colaborar ahí en Llorente y Cuenca. Pues yo soy periodista de formación y después de años trabajando en diferentes medios de comunicación en España, tuve la suerte de hacer una maestría en gestión de empresas de comunicación, un MBA, y a partir de ahí pues empecé a trabajar más desde la perspectiva de, primero, comunicación corporativa y luego consultoría, ¿no? Donde llevo ya trabajando, pues voy a cumplir 20 años en JIC. Primero en toda la parte de asuntos públicos y asuntos corporativos y en los últimos 3 años 100% enfocado en el desarrollo de nuestra práctica de marketing en la región. Buenísimo, pues ya una amplia trayectoria ahí en el equipo de JIC. Muchísimas felicidades por Ya se empiezan a notar en las canas. La verdad, uno quisiera llegar a ese punto. Esperemos que para allá vamos, tener una amplia trayectoria, Seguro. sobre todo expertise en marketing digital. Así que muchísimas felicidades y gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Ahora, en ese sentido, muchísimos de aquí seguramente ya estarán familiarizados con quién es JIC y qué es lo que hacen para este ecosistema. Pero ¿podrías comentarnos a grandes rasgos cuál es la propuesta de JIC para el mercado mexicano? JIC es una consultora de comunicación estratégica, asuntos públicos y marketing, ¿no? Y para nosotros nos gusta subrayar la palabra consultora, porque lo que nosotros pretendemos es acompañar al cliente en los diferentes retos que ellos tienen, ¿no? Nosotros hablamos de Next Mindset porque hoy en día, con todos los cambios que se están produciendo a nivel global de cualquier tipo de ámbito, desde el punto geopolítico a la evolución de nuestra propia profesión como marketers, somos o nos gusta ser una pieza más de ese engranaje de nuestros clientes para hacerlos transitar en una situación que es complicada y en la que nosotros, gracias a toda la experiencia que tenemos como compañía y también a esa amplitud de visión del mundo desde nuestra práctica, no solamente del marketing, sino también de asuntos corporativos, pues estar ahí, ¿no? Para ayudarles con esas disrupciones globales que se están produciendo. Claro, y justo como dices, por todos estos cambios geopolíticos que estamos viviendo, hay que desarrollar también competencias en nuestros perfiles profesionales. 100%. Más adelante ahondaremos en ello, pero muchísimas gracias por hacer ese énfasis. Y ahora justo hablando de cambios, sabemos que el 2025 representó un año bueno, pero también un poquito desafiante para el marketing digital. Desde JIC, ¿cómo dirías que vivieron esos cambios? ¿Cómo se enfrentaron a esos? Nosotros creo que en JIC habíamos avanzado muchísimo en el principal cambio que se nos vino. Sí. Para nosotros la irrupción de la inteligencia artificial, que creo que fue el gran punto, ¿no? El año pasado se produjo la gran eclosión de la utilización de la inteligencia artificial. Nos pilló muy bien preparados porque llevamos trabajando sobre los Large Language Models desde hace 12 años. Entonces,
cuando en el mes de marzo en la conferencia de Google se empezó a hablar del Google AI Mode, Overviews, el AR Overviews, sí. claro, ya estábamos muy atentos de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Claro. Y ahí creo que gracias al equipo de 80 ingenieros que tenemos trabajando en este tipo de temas, dimos un paso que pensamos que es súper importante, ¿no? Mientras que la mayoría de la industria se concentraba en la inteligencia artificial generativa, súper importante y que está redefiniendo el trabajo que hacemos en las consultoras de comunicación y de marketing, nosotros empezamos a ver una oportunidad más importante para nuestros clientes, que era cómo se posicionan realmente dentro de la respuesta de esa inteligencia artificial. Entonces, por supuesto que es importante todo lo que tiene que ver con optimización y con la generación de contenido escrito y visual, que lo hacemos, pero sí que un gran diferenciador de nuestra oferta, ya en el año pasado, fue precisamente el saber cómo incidir en esas respuestas de inteligencia artificial. Sí, creo que como dices, representó un hito bastante importante para el ecosistema, tanto para empresas, incluso para los usuarios, porque uno como usuario también tiene que adaptarse a estas búsquedas que ya hace, por ejemplo, en Google y los resultados que le arroja. Vamos, a mí me gusta hablar de un cambio cultural. Claro. A nivel general, nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro nicho, pero la inteligencia artificial, la accesibilidad de la inteligencia artificial permite que cualquier persona tenga una opinión o tenga un respaldo, entre comillas, técnico, ¿no? de cualquier cosa que le quiera preguntar a la inteligencia artificial. Y eso hace que cambien nuestros patrones de comportamiento como usuarios o como compradores, si lo quieres ver de esa manera, porque al final del día nuestro journey de compra se va modificando en función de cómo y cuándo nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Con un cliente le empezamos a hablar de todo lo que hacíamos en posicionamiento de inteligencia artificial. Claro. Y hubo un momento en que se quedó callado y nos miraba. Y una situación rara, ¿no? Y de buena salud me dice, ahora empiezo a entenderlo todo. Yo, ok, qué bueno que tengas una revelación, pero compártela con nosotros, porque no sabemos exactamente a qué te estás refiriendo. Y nos dice, nos hemos dado cuenta de que ellos tienen su funnel de conversión súper bien estructurado, desde la parte amplia de awareness en redes sociales a la conversión en su página web. Y nos habíamos dado cuenta de que a nuestra página web llega menos gente, pero cuando llega tiene sesiones que duran menos tiempo. Sin embargo, la convertibilidad es mayor. Simplemente la gente lo que hacía era, va a ChatGPT, quiero esto, te da esa opción, entras directamente a la página web, no buceas, no googleas, no haces nada, vas directamente al punto de compra, le das al carrito y transacciona. Sí. Y claro, eso significa pues un cambio radical de las propias estructuras que tiene la compañía, pero también, ¿no? Como te decía, de la manera en la que nosotros nos comportamos. Hoy el 60% de las personas que realizan algún tipo de compra, en algún momento de ese journey, pasan por la inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino que la recomendación que te da la inteligencia artificial, ese ChatGPT, ese Gemini, ese Grok, el que tú quieras, ese Perplexity, es que le hacemos caso. Más del 20% de las personas cambian de opinión en función de lo que te dice la inteligencia artificial. Y esa es la parte que nosotros estamos ahora mismo explicándole a las compañías y a las marcas, porque el no estar ahí supone pues una pérdida de oportunidad tremenda. Sí,
Y es que es un dato durísimo porque es cierto, ya utilizamos ChatGPT, Perplexity, la inteligencia artificial es su preferencia, marketers, para completar estos journeys de búsqueda. E incluso esto cambiará muchísimo más con esta implementación de ChatGPT que cobrará el 4% de comisión a todos los negocios retailers que Claro, concreten una compra a través de ahí. Y eso es impresionante, pero pero es que se está produciendo, o sea, la gran empresa, la principal empresa publicitaria del mundo es Google y está sí, cambiando su modelo de sí, negocio. O sea, es un cambio de paradigma. Tú imagínate que un banco dice, pues vamos a dejar de operar como lo estamos haciendo ahora. sí, Pues es lo que está haciendo Google, ¿no? sí, Porque, bueno, y lo que acaba de comentar de ChatGPT, pues también es diferentes maneras de monetizar claro, su propio modelo de negocio. Y eso nos lleva a estar experimentando cambios de manera permanente. sí, Hoy podemos hablar de una cosa y si concretamos otra entrevista dentro de un mes, posiblemente habremos de alguna cosa nueva que acaba de salir. Y el estar pendiente, el estar con profesionales, como te decía, tenemos un ujú, equipo magnífico en nuestra compañía, en JIC, para asesorar y para estar pendiente con nuestros clientes de todo lo que va ocurriendo, se convierte en algo necesario. Porque si te pierdes un momento en ese modelo de transformación, la pérdida para la compañía puede ser muy importante, ¿no? También decimos, o sea, cuando salen las redes sociales, ¿cuánto nos costaba tener 1 millón de seguidores? Pues relativamente poco. Eh, Tocaban las teclas necesarias y automáticamente llegaban, ¿no? Hoy en día, ¿cuánto nos cuesta a cualquiera de nuestras marcas aumentar 1 millón de seguidores? Pues muchísimo. muchísimo, sí, Y ese es el punto importante en el que todas las empresas que están actualmente viendo esta evolución e integrándola dentro de sus estrategias de comunicación y de marketing, va a permitir que se convierta en un factor competitivo sí. importante en comparación con su competencia, ¿no? Completamente. Y justo qué bueno que mencionas el tema de las marcas, porque creo que la aparición de la bueno, el fortalecimiento de la inteligencia artificial es un punto de inflexión, pero también entran otros factores en juego. Entonces, desde tu perspectiva, ¿crees que este 2026 marca un punto de ruptura o madurez, dependiendo de la perspectiva, en la forma en la que las marcas van a interactuar con sus audiencias a través de canales digitales? Yo pienso que tiene que ser una evolución. Entre otras cosas porque no tenemos el roadmap claro Claro. de cómo se va a comportar ese ChatGPT o ese Gemini, ¿vale? En Google. No tenemos claro el horizonte y a lo que ellos están apostando. Lo que sí es claro es que o estamos ahí y eh, estamos jugando con esa tecnología. Cuando empiezan los pininos del SEO, pues nadie sabía lo que era el SEO. Sí. Y había gente que decidió invertir, de que decidió empezar a jugar con esos posicionamientos dentro de Google, dentro del buscador, Ujú. y atesoraron una gran cantidad de información y de know-how que hizo que sus estrategias posteriormente fueran mucho más Cambiaron. eficientes. Claro. Hoy estamos en ese punto. Si te quedas rezagado porque no sabes exactamente qué va a ocurrir, cuando realmente lo sepas va a ser demasiado tarde. Es Ujú. el momento, ¿no?, de empezar a jugar con esa optimización de respuestas en los buscadores de inteligencia artificial, más allá de todo el tema de optimización y de creación de contenido, que vamos, ya lo damos por hecho. O sea, si no Ujú. estamos ahí, tenemos un problema importante, ¿no? Pero es ese momento de irrupción tan interesante que nos está tocando vivir en estos momentos. Sí. Y creo que también el tema de las políticas estadounidenses, el tema de los aranceles con Trump, aunque no lo veamos cerca, termina de una u otra forma afectando a todo esto. Entonces me gustaría que Sí, platicáramos un poquito sobre los contextos geopolíticos. ¿Cómo dirías que esta situación que estamos viviendo puede llegar a afectar a lo largo de este 2026 la ejecución de campañas y estrategias digitales? por un tema de incertidumbre. O sea, yo Sí. creo que la generación de incertidumbre, nosotros venimos de un mundo en el que las reglas estaban claras. Ujú.
Entonces, pues llegábamos en el mes de octubre, de noviembre, planificábamos el año siguiente, se ejecutaba el año siguiente y Dios, siempre han pasado cosas que tienes que ir modificando, ¿no? Claro. Ahora la constante es que no hay una constante, válgame la redundancia. Entonces, tenemos que estar permanentemente viendo cómo evoluciona todo y en función de eso ir adaptando nuestra estrategia a la situación coyuntural del mercado y de nuestro consumidor. Por eso, por un lado, la tecnología bien utilizada es una grandísima herramienta para poder ir adaptándonos. O sea, hoy en día somos capaces, gracias a la data, de inferir cuál puede ser la tendencia de tu consumidor bajo unos parámetros concretos, lo que nos ayuda mucho a poder ir modificando las estrategias de comunicación y de marketing prácticamente en real time. Sí. Entonces, si no pensamos en que esta es la nueva normalidad, que es un concepto que se acuñó después de la pandemia, pero claro, la nueva normalidad no es la consecuencia de la pandemia, sino la cantidad de cambios que permanentemente pueden ocurrir, ¿no? Igualmente, nosotros como compañía, otra de las cosas que hemos desarrollado son estrategias de antifragilidad. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ayudamos a esas compañías a identificar, mapear los diferentes riesgos que tienen de todo tipo y a partir de ahí tener planes de contingencia y ir un paso por delante y no de manera reactiva ante esos posibles cambios. Y eso, y vuelvo a repetir, que también supone un cambio cultural para nosotros importante. Porque, digo, como buenos latinos, el tema de la prevención lo llevamos regular. Nosotros esperamos a reaccionar cuando nos pasan las cosas, ¿no? Por eso hay poca adopción de seguros en general, en comparación con otras regiones, etcétera, etcétera. Entonces, el ser capaces de ir ese pasito por delante es lo que para cualquier compañía nosotros le aconsejamos y le acompañamos para transitar en estos tiempos que ojalá tuviéramos también nosotros una bolita mágica para decirle va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero es un tema más cultural de cómo enfrentamos la coyuntura, que es una coyuntura permanente de incertidumbre y de riesgo, para así maximizar las oportunidades que tengamos. Completamente, como bien dijiste, la constante es que no hay constante, e incluso si tenemos una bola de cristal, al final todo puede cambiar y se nos puede mover toda la estrategia. Es correcto. Y justo el tema de la data, como bien lo mencionas, creo que nos puede orientar muchísimo, es una brújula para este aspecto, pero también hay que saberla equilibrar con todo lo que tenemos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, desde JIC, ¿cómo dirías que están ayudando a las marcas a orientar sus estrategias, combinando data, creatividad y sobre todo también el criterio humano, que no podemos dejarlo a un lado? Subrayo ese último punto que tú dices, Juan. El criterio humano sigue estando ahí, va a seguir estando ahí. Esa es una de las constantes que yo creo que no va a cambiar. Claro, la data la hemos utilizado tradicionalmente para entender mejor a nuestro consumidor. Pero ese entendimiento del consumidor también ha evolucionado. ¿Cómo? Pues desde creación de algoritmos predictivos de ese comportamiento, identificación de tendencias de forma predictiva de cara a ese comportamiento, donde ya somos capaces de proyectar hasta qué punto un territorio de conversación para una comunidad concreta es más o menos relevante, pero tiene más o menos crecimiento. Entonces, el poder planificar sabiendo que ese posicionamiento tiene una tendencia de aceleración importante o no la tiene, para desaconsejarlo, se convierte en una herramienta muy valiosa para cualquier persona que trabaje en una marca o de la cual dependa el presupuesto de marketing de esa marca, ¿no? Porque vas a saber hasta qué punto estás apostando a caballo ganador o simplemente no va a llegar, porque ya la data te lo está diciendo, ¿no? Entonces, en el mundo de
de la creatividad, eso también nos permite ser mucho más asertivo con las oportunidades de cara al cliente. Sí. No te basta ser un genio, ya no es suficiente porque puedes tener una idea maravillosa para promocionar un producto o un servicio, pero que realmente no atiende a la manera en la que tu público objetivo entiende ese producto o ese servicio. Antes, como decíamos, sí había esos genios que rápidamente tenían ese olfato que te ayudaba a decir por aquí o por no y acertaban. Hoy en día eso también te lo da la data. Sí. ¿Y la data sustituye al genio que hace la campaña? En absoluto, pero lo orienta. Te permite ser mucho más eficiente a la hora de entregar ese mensaje a tu audiencia concreta. Entonces, para nosotros, hoy no hay ningún tipo de estrategia de comunicación y de marketing que no esté basada en data. Claro. Entre otras cosas porque se convierten las conversaciones de algo en algo mucho más objetivo. Sí. Estamos súper acostumbrados, ¿no?, a que presentas dos caminos creativos, pues a mí me gusta más el uno, pues a mí me gusta más el dos. Es que el uno responde a un 85% a las expectativas de tu cliente y el número 2 al 67%. Claro, ¿te vas a ir por el segundo? No. Pero ya no se Puedes. trata de... Claro, os digo, si te empeñas, nosotros no vamos a ponerle una pistola en el pecho a nadie, ¿no?, para que elija lo que nosotros pensamos que es mejor Claro. para su cliente. Pero te permite objetivar mucho las conversaciones, ¿no? Sí. Con matices de hipersegmentación de mensajes. Sabemos qué resuena en cada persona Claro. de tu target, lo que nos permite hacer estrategias diferenciadas en función del target que tengas. Gracias a la tecnología, además, nos permite hacer contenido mucho más variado que atienda diferentes necesidades para los diferentes públicos que tienes. Es que ha cambiado de manera radical todo lo que estamos haciendo y yo creo que la última gran innovación que estamos haciendo para entender mejor al consumidor son las audiencias sintéticas. Sí. Donde nosotros entrenamos una serie de algoritmos en función de tu buyer persona o del público del que tú quieres saber su opinión. Tenemos 30 parámetros que le introducimos y se produce una conversación entre ellos. Bueno. Eso te da el resultado de un focus group mucho más rápido, más barato, para que podamos tomar decisiones más rápido. ¿Por qué? Porque la inmediatez, pero no es inmediatez por inmediatez, sino es inmediatez basada en data para tomar esas decisiones, ¿no? Sí, creo que justo el tema de la sinergia que se genera entre criterio humano, creatividad y data va a ser pilar para realmente orientarnos en este 2026, sobre todo con lo que venimos platicando, que es la incertidumbre de hacia dónde nos vamos, por qué estamos yendo hacia allá y con qué propósito. No es nada más llegar por llegar, hay que tener clara una ruta y muy bien trazada. Qué bueno que ahorita mencionas el tema también de las audiencias, porque es muy, muy importante entender cómo se están comportando el día de hoy, sobre todo porque cada vez podría parecer que, por lo menos en el ecosistema digital, están cada vez más fragmentadas y cada vez más heterogéneas. Ya no se parecen ellas entre sí, hay que estar atendiendo con diferentes segmentos y estrategias. ¿Cómo dirías que deben, perdón, cómo dirías que deben repensar las marcas sus estrategias para afinar a esto? Simplemente añadiría otro adjetivo, que son distraídas. Distraídas. Sí. Porque nosotros, desde nuestra trinchera del marketing y la comunicación, lo que hemos hecho es siempre competir con otro tipo de estímulos para que nos haga caso la audiencia. Sí. Desde los periódicos, la radio, la televisión, internet, bla, 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 ¿no? Pero claro, ese bombardeo de información hace que cada vez, como tú bien dices, estén más desintegradas. Sí. Pero volvemos otra vez a algo que hemos venido comentando y que se convierte en una constante en nuestro trabajo, sí, que es la data. ¿Quiénes son y dónde están? Sí. Una vez que tienes eso, efectivamente, tú antes llegabas a 3 audiencias, tenías 3 target buyer personas y solucionabas tu trabajo. Ahora tienes 25. Sí.
Pero bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos y simplemente es una evolución del trabajo que estamos acostumbrados a hacer. Pero somos capaces de mapear cuáles son las 25, somos capaces de saber a qué reaccionan bien esos 25 buyer personas, sabemos cuáles son los canales que están utilizando, cuándo se utilizan de manera individual o en combinación, para que a partir de ahí podamos desarrollar la mejor estrategia para llegar hacia ellos, ¿no? Claro. Nuestro responsable de Paid Media, por ejemplo, tiene una frase que a mí me gusta repetir mucho, ¿no? Porque Salvador siempre dice, nosotros en temas de Paid, por ejemplo, ¿no? Sí. No somos un budget allocator. Yo no te pido que me des tu presupuesto y lo reparto como yo considere la mejor práctica. Yo lo que hago es identificar dónde está tu audiencia. En función de dónde está, te voy a decir que ejecutes una estrategia u otra, que utilices un canal u otro. Claro. Pero volvemos otra vez. Y de alguna manera, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es un trabajo más científico de lo que hacíamos anteriormente, porque todo está basado en data. No es, pues yo creo que, o simplemente el medio X, tradicional o no tradicional, me da estos KPIs, yo me los creo porque supuestamente están auditados y entonces yo apuesto por eso. Yo sé que mi usuario o mi posible cliente lee tal periódico, pero lee estas 3 páginas. Sí. O escucha la radio entre tal y tal minuto mientras que va conduciendo y sé que conduce por una ruta concreta y tiene estos estímulos visuales de publicidad exterior. Sí. Entonces, eso complica las estrategias, pero cuando tienes las herramientas necesarias para hacer ese tracking y conocer bien a tus 5 o 50 tipos de clientes, te permite encontrar maneras diferentes para poder llegar a ellos, ¿no? Y después, claro, tienes que tener claro dónde están, tienes que tener claros los canales a través de lo que llegas y la manera de hacerle llegar el mensaje para que llame la atención de una manera lo suficientemente llamativa para que tú estés en el top of mind, que es lo que todos vamos buscando para nuestros clientes y sus marcas. Completamente. Creo que, como bien dices, hay diferentes caminos. Eso es lo enriquecedor de este ecosistema. No hay un playbook, no hay realmente un formulario o un parámetro que tengamos que seguir al pie de la letra para llegar a donde queremos llegar. Hay diferentes caminos y creo que eso es lo más padre, lo más oportuno de este ecosistema. Y también hablando del tema de los canales digitales, las plataformas, las redes sociales también juegan un rol vital. Y en ese sentido, aunque pueda parecer para algunos impresionante o choqueante, el hecho de los creadores o las comunidades y los influencers incluso. ¿Qué papel dirías que tomarán estos roles que están surgiendo en el marketing digital de cara a 2026? ¿Por qué los escucharemos o por qué no? Yo creo que la palabra clave es la legitimidad. ¿Hasta qué punto el creador X es creíble? Sí. Y digo, estamos acostumbrados a ver hombres y mujeres anuncios, ¿no? Entonces, mira, cómprate este auto que es el que yo tengo, que es fenomenal, y échate esta crema que te va a dejar la piel fenomenal, y no te pierdas el partido de... Bueno, y este señor que sabe de cremas, o esta señora que sabe de fútbol o que sabe de cremas también, porque... Entonces, yo creo que ese es el punto más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se soluciona eso? De vuelta, con un análisis sobre los atributos de nuestras marcas, de la marca de nuestros clientes, y de la proyección, de los atributos de proyección de ese influencer. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con figuras de microinfluencers porque somos capaces de ver quiénes son las personas que mueven o no mueven la conversación. Claro. Dependiendo de qué tipo de producto, qué tipo de servicio, no te importa que tenga 25 millones de seguidores. Tiene 10.000, 50.000, pero es que esos son precisamente tu target. Y volvemos a lo que estábamos hablando hace un momentito.
como las audiencias se diversifican tanto, entras a un micro detalle de decir que esta persona con 10, 50, 100.000 seguidores puede crear un impacto en la comunidad que tú estás esperando mucho más relevante que el mainstream de la super celebrity. Hay otras veces que no, que la super celebrity te funciona, pero es, y lo decías tú muy bien hace un momentito, cada estrategia en función del objetivo que tiene necesita un playbook totalmente diferente, ¿no? Sí. Otra de las cosas que vamos a tener, que ya estamos viendo, y que van a ocupar titulares y van a ocupar espacios y para poder pensar sobre ello es esos influencers creados con inteligencia artificial. Son avatares que pueden promocionar igual o mejor que tú un producto o un servicio, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se va a consolidar o no? ¿Hasta qué punto se va a regular en tanto en cuanto saber simplemente qué es inteligencia artificial? ¿Y hasta qué punto le vamos a dar o no credibilidad a lo que te diga? Correcto. Para mí ese es un question mark que tenemos, vamos, ya se hace, no es tampoco ciencia ficción ni muchísimo menos. No. Pero desde nuestro punto de vista es una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta para ver hasta qué punto, ¿no? Eso es un canal adicional o un canal paralelo a lo que ya estamos haciendo actualmente para llegar a esos públicos. Claro, y es que la verdad es una realidad, como bien dices. Yo ya me he topado con algunas notas hablando de influencers que surgen aquí en México precisamente con esa intención publicitaria de mover, generar conversación, mover audiencias, incentivar la participación en compra. Entonces es muy, muy importante tenerlo en el radar. Pero, y fíjate, hay una cosa importante que hace la inteligencia artificial ahora mismo, y me refiero a los LLMs, los ChatGPTs, Gemini, etcétera, etcétera. No están recabando tanta información hoy por hoy de esa conversación para dar recomendaciones. ¿Vale? O sea, están actualmente programados para que el 70, el 80% de la información que te da viene de fuentes de terceros y normalmente se suele ir a fuentes verificadas y contrastadas. Sí. Entonces, la congruencia o la unión entre lo que tú haces en tu canal o en los canales a los que tú tienes a tu disposición y lo que la inteligencia artificial dice de tu marca, hay que salvarla. Sí. Porque realmente la inteligencia artificial, y vuelvo a repetir, los LLMs, ¿vale? Los ChatGPTs, Grok, etcétera, etcétera, hay que saber de qué fuentes beben porque se convierten en un gatekeeper importante para tu marca. Sí. Tú puedes tener tu estrategia fenomenal en redes sociales, puedes tener tus avatares intentando vender todo lo que tú quieras, que si la inteligencia artificial no lo está recibiendo, no lo está entendiendo, no vas a ser efectivo a la hora de convertir. Durísimo, sí, la verdad es un dato durísimo, una realidad bastante compleja que tenemos que ir adaptando y conociendo de una u otra forma para realmente, pues, no perjudicar nuestra reputación, que al final de cuentas también está en juego en el canal digital. Y también el tema de los videos. Sabemos que ahorita el formato corto, por el apogeo de TikTok, de los Instagram Reels, YouTube Shorts y demás, está perjudicando quizás justamente, como decías, la distracción de las audiencias. Cada vez estamos más distraídos, el attention span es muy corto y por eso mismo las marcas están apostando por estos hooks para realmente enganchar al usuario. Pero podría ser debatible incluso el tema de que los videos largos también están teniendo su resurrección, por así decirlo, ¿no? Estos videos de a lo mejor un DIY, explicando tutoriales de cómo hacer ciertas cosas, podría parecer que están teniendo un resurgimiento. Desde tu perspectiva, ¿crees que estaremos entrando en una etapa de resurgimiento de estos formatos más largos o que el formato de video corto va a seguir predominando? Creo que hay un factor importante que va a facilitar que los vídeos sean más largos, que es precisamente la lectura que de ellos hace la inteligencia artificial.
volvemos a caer en el mismo En punto la inteligencia anterior. artificial. Sí, En la medida, o sea, Gemini utiliza Google, sobreindexa Google porque forma parte de su propio ecosistema. claro. En la medida en la que tú seas capaz de explicar los beneficios de tu producto o tu servicio en un vídeo de Google, te va a recomendar más fácilmente Gemini. Claro, para hablar de las propiedades de tu producto o tu servicio, Claro. necesitas 5, 10 minutos para Sí. hacerlo bien. Sí. Ya no te valen los 30 segundos. No. Entonces, aunque solamente sea por un tema de eficiencia y de eficiencia en cuanto a tu posicionamiento frente a la inteligencia artificial, pensamos que los vídeos más largos se van a estandarizar. ¿Vale? Después, creo que hay otra cosa que puede ser interesante. La capacidad que tiene la inteligencia artificial cada vez mayor de realizar vídeos de inteligencia artificial más largos va a facilitar también el poder contar historias de otra manera. Claro. Hoy, por mucho que tú quieras, no tienes técnicamente la manera de hacer vídeos, ponte de 20 minutos, muy rápido. Sí. Vamos a llegar ahí, estamos llegando ahí. Entonces, cuando hablamos de que estamos distraídos, en la medida en la que la tecnología te ayude a contar historias de una manera más entretenida, Claro. creo que vamos a poder fijar mejor la atención de ese consumidor en nosotros, en nuestra marca, y por otro lado, conseguir ese engagement con ella, que es lo que, bueno, por definición, todos buscamos. Claro, sí, más allá de las métricas de vanidad, pero me parece muy interesante cómo incluso con la inteligencia artificial podemos apostar por un storytelling mucho más humano. ¿Suena irónico? Suena irónico, No, pero sí se puede hacer. pero claro, es que de hecho no es irónico. Alguien tiene que generar el Supervisar, prompt claro, para que cuente una historia que te mueva un sentimiento. correcto. Técnicamente, la inteligencia artificial puede desarrollarlo luego, pero el saber, el entender bien los resortes psicológicos que mueven a tu consumidor, Claro, que te da la data, el saber cómo eso puede incidir en un comportamiento, la inteligencia artificial te puede dar pistas, sí, pero la creación en su máxima expresión hoy por hoy sigue siendo humana. sí, Porque no solamente tiene en cuenta todos esos parámetros técnicos de los que llevamos hablando durante toda la charla, sí, sino que hay un tema importante de conocimiento que va más allá, ¿no? Y después, no podemos olvidar cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, nuestro CEO del área de marketing pone un ejemplo súper divertido. Tú le preguntas a ChatGPT en qué año Cervantes escribió El Quijote y te da la fecha. ujú. Si tú le dices, no, te has equivocado, ¿cuál crees que es la respuesta que te da ChatGPT? Tienes razón, siempre, No, te da, ¿no? normalmente te suele Las dar fuentes. la fecha en la que nació Cervantes, Ah, porque simplemente es una indexación de probabilidad. claro, sí, El Quijote, fecha, es una, y si no, sí, la segunda fecha de referencia es el nacimiento de Cervantes. de Fernández, sí, Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta sí, cómo esa inteligencia artificial, esa tecnología, funciona para que realmente tenga el efecto que nosotros queramos que tenga. Y por eso el claro, factor humano es el que tiene, aquí sí. no me vas a meter un gol. De esto sé yo más que tú, ¿no? Es correcto, sí, pues como humanos somos quienes entendemos los pain points, nuestros puntos donde realmente se está generando una necesidad por investigar, por comprar,
por escuchar algún contenido. Entonces, muy, muy importante tenerlo muy en el radar. Y justo hace ratito mencionábamos el tema de las métricas de vanidad. Estas métricas en las que como negocio estamos muy fijados, como puede ser el ROI, el ROAS, etcétera. ¿Qué métricas de vanidad, si podemos llamarla así, crees que pasarán a ser parte de la historia en este 2026 y en cuáles nos estaremos enfocando próximamente? Hombre, yo creo que hasta qué punto tú estás apareciendo de forma orgánica en la respuesta de la inteligencia artificial. Sí. Digo, de forma orgánica porque hoy por hoy no hay otra forma de aparecer, ¿vale? Porque si en el proceso de compra pasamos en algún momento por la inteligencia artificial, el estar o no estar es el ser o no ser. No hay métrica más importante. Eso implica un cambio muy grande en nuestro trabajo. Sí. Nosotros hablamos de dual marketing o dual communications o comunicación, ¿no? Que es, o sea, tienes que seguir utilizando los canales que estás utilizando actualmente para estar en el top of mind de las personas, porque si no estás en el top of mind tampoco te van a buscar. Pero tienes que hacer una estrategia en paralelo para las máquinas. Sí. ¿Cómo haces que la máquina entienda cuál es tu mensaje, tu posicionamiento, para que una vez que alguien entre y pregunte no solamente por tu producto concreto, sino por la categoría o tenga un interés donde tu producto o tu servicio pueda ofrecer un diferencial, se lo diga? Sí. Y son dos trabajos que tienen áreas comunes, pero que hay que hacer de manera totalmente separada. Nos damos cuenta cómo las páginas web, o sea, pensando un poco y viendo que la coherencia y la consistencia, que son principios básicos de la comunicación y del marketing, se convierten hoy en día en algo mucho más importante de cara a la inteligencia artificial, hasta qué punto tú eres coherente y consistente en tus mensajes dentro de tu página web. Correcto. Y eso implica que no solamente sea una página web atractiva para el uso del humano, sino que tenga toda la data por detrás para que la máquina también lo entienda. Con metadata o con páginas especiales solamente para eso. Sí. Pero si no lo haces, no estás influyendo en ese 30% de información que esa inteligencia artificial, ese ChatGPT, ese Gemini, ese Grok, ese Perplexity, extrae de tus fuentes propias. Entonces, el saber cómo de optimizado tienes todos tus activos, tu ecosistema digital para inteligencia artificial, se convierte en otra métrica muy importante, porque eso es lo que tú sí puedes controlar de forma clara, cercana y concreta, y después tienes que desarrollar tu estrategia de posicionamiento en otras fuentes de las cuales se alimenta la inteligencia artificial. Eso además nos lleva a otro punto súper importante, que es cuál es el futuro de las páginas web. O sea, cuál es el presente de las páginas web. Si tú entras a ChatGPT o a Gemini y charlas con la inteligencia artificial para preguntar, para saber más de un producto o un servicio, ¿qué ganas te quedan a ti de entrar en una página web y empezar a clicar categorías en un menú? Cero. Cero. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Páginas web conversacionales que de alguna forma repliquen esa experiencia de usuario que ya tienes con la inteligencia artificial, pero con un conocimiento más profundo de aquellas cosas que a ti te interesan. Completamente. Y todo, volvemos otra vez a ese cambio cultural que se está produciendo en nuestro comportamiento. Digo, o sea, yo entro a una página web y dar más de 2 clics ya se me hace un mundo. Sí. ¿Por qué no entramos tanto a las páginas web? Pues porque la inteligencia artificial te da la información básica necesaria. Sí.
aquellos que estén interesados lo que quieren es replicar esa experiencia de usuario, pero profundizando mucho más en el producto o en el servicio que quieran. Completamente. Y creo que justo como dices, es tener todo bien limpiecito, acomodado y optimizado para que la IA pueda traducirlo de forma adecuada Claro. y lo comunique de forma concreta y sólida hacia el consumidor, que al final es quien está preguntando por nosotros. Y es normal que todos estemos en pañales porque Sí. hasta ahora no existía la inteligencia artificial como la estamos utilizando Sí. ahora mismo y siempre hemos pensado en las personas y está fenomenal que pensemos en Sí. las personas. Ahora, como decíamos, tenemos ese interlocutor. Hay quien lo llama un stakeholder más. Yo no sé si es o no stakeholder porque no tiene conciencia de sí mismo, pero eso es otra discusión filosófica. Pero que hay que atenderlo sí o sí, creo que es un no-brainer. Sí, completamente. De verdad ha sido una conversación muy enriquecedora y sobre todo abre los ojos a muchos panoramas que todavía quizás muchos no veíamos, ¿no? Justo ahorita desde JIC, como hemos comentado a lo largo de la conversación, ustedes orientan a sus clientes para maximizar resultados y apalancarse de tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Podrías compartirnos algún caso de éxito de alguna marca para quien hayan desarrollado algún proyecto, alguna estrategia que te venga a la Sí, mente ahorita mismo? la verdad que son muchas, ¿no? No sé. Creo que por pensar en yo destacaría un ejemplo que tenemos con Galderma, que es una farma donde nos dimos cuenta, gracias a la data, del tabú que hay de hablar de tratamientos estéticos. Si tú te retocas, está fatal decirlo. Tú eres súper natural, tú estás siempre perfecto, perfecta, y no hay ningún tipo de problema. Claro, una vez que tú entiendes esa conversación, que entiendes bien cuáles son las reticencias que esos públicos tienen sobre la comunicación abiertamente de ese tipo de tratamiento, porque nadie oculta que te has puesto la vacuna de la influenza ahora en invierno, pero sin embargo, si te has puesto un poquito de ácido hialurónico, pues ya es otro Empiezan tema, a ¿no? juzgar. Claro, Sí. entonces el poder dar voz a aquellas personas que tienen que normalizar, que oye, pues si te apetece lo haces, lo importante es hacerlo con procedimientos seguros, con marcas de calidad, ¿no? Y eso supuso más de 100 impactos en medios, más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales y que influencers de manera orgánica se subiera, ¿no? Sí. Que eso es una parte importante del entendimiento precisamente de cómo esa conversación es o deja de ser relevante si la enfocas de una manera o de otra, porque cuando lo haces bien y sabes que tiene tracción, automáticamente la gente se sube a esa ola y comenta, en este caso, pues lo que estamos hablando, ¿no? Claro, sí, es cuando te das cuenta que la campaña es efectiva, cuando la gente se sube a la conversación de forma automática sin que tú la estés incentivando. El mensaje como tal ya lo está generando y eso es padrísimo de ver. El mensaje y después que estás tocando realmente un punto que es importante para las personas, ¿no? Sí, completamente. Pues Javier, muchísimas gracias por esta conversación. De verdad ha sido un placer entender muchísimo más cómo la inteligencia artificial toca distintos rincones del marketing y cómo prepararnos de cara a 2026. Para comenzar a darle cierre a esta charla, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a las marcas que nos están escuchando ahora mismo para afrontar lo que se viene este año? Yo creo que tener un plan claro de evolución. Ninguna compañía pasa de 0 a 100 en 2 segundos, eso solamente lo hace la Fórmula 1, pero tener muy claro dónde tienes que llegar y planificar qué pasos vas a ir dando para conseguirlo, creo que es crítico. Y es crítico porque estamos en un momento que no se parece o de los pocos momentos a nivel histórico que se han dado los últimos 100, 150 años en el marketing. Estamos en un punto tan importante como la aparición de las redes sociales o la propia aparición de Internet. Claro. Hay que ser conscientes de la magnitud del cambio al que nos estamos enfrentando. Una vez que sabes eso,
Y aunque hay muchas incógnitas por el camino, Demasiadas. si tú no sabes qué es lo que quieres hacer y cómo la tecnología, la inteligencia artificial te va a Sí, ayudar y no eres capaz de planificar paso a paso, te vas a quedar descolgado. Y el quedarte descolgado no solamente es un riesgo reputacional, no solamente es un riesgo para tus ventas, sino es plan de continuidad de compañía. claro. Puedes no tener hueco dentro de muy poco tiempo, porque todo cambia y está cambiando todo muy Sí, rápido. rápido. Sí, Entonces, no hace falta saberlo todo ahora. Hay que saber cuáles son las capacidades que la inteligencia artificial nos da hoy para ir construyendo ese camino. Y después es un tema también de recursos económicos, de conocimiento, claro. pero o estás o estás. ¿Dónde No, estás? no hay otro cambio, otra posibilidad. Correcto. Sí, como dices, es un camino que construiremos juntos. De todos modos, al final, aunque estamos competencia, todos estamos aquí por el mismo propósito, que es hacer crecer este rincón del mundo digital. Al fin y al cabo, digo, qué bueno tener estos espacios también, ¿no? Claro. Para compartir, para sumar, para dar. Yo lo valoro muchísimo, diferentes puntos de vista. Este es el nuestro. Sí, Seguro que hay otras personas que puedan aportar otros puntos de vista, otras aristas diferentes para abordar el claro. problema, pero desde JIC nosotros sí que estamos muy abocados, ¿no? A ser ese partner de nuestros clientes para ayudarlos a transitar Claro. en este mundo cada vez más complejo y Ujú. que donde creemos que tener esa visión periférica de 360 grados de servicios de comunicación y de marketing, pues ayuda mucho. Correcto. Sí, es un camino sinuoso, sin duda, pero al final lo estamos labrando todos en conjunto y creo que eso es lo más importante. Así que, Javier, muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que agregar antes de despedirnos oficialmente de nuestra audiencia. Solamente darte las gracias por ese magnífico rato que me has hecho pasar por lo menos. No, igualmente, la verdad es que ha sido una conversación muy grata, así que te agradezco también a ti, también a ustedes, marketers, les agradecemos por acompañarnos una vez más en este espacio. Nos vemos en la siguiente semana con otro invitado o invitada para seguir discutiendo las tendencias de marketing y comercio electrónico. Adiós.